Y en la redacción de MDZ estamos con Ricardo Ponte. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acompañarnos. Les comento a ustedes, lo deben conocer seguramente, es arquitecto de profesión, pero lo conocemos por historiador, otros lo conocen como investigador, otros lo conocen por urbanista. Bueno, tiene muchos lugares por donde entrarle y también yo quiero subrayar que es uno de los pocos mendocinos y argentinos que ha ganado la beca Guggenheim para trabajar. Un orgullo realmente, ¿no? Sí, realmente ha sido una caricia del alma. Y allí pudo trabajar temas que tienen que ver con las ciudades donde vivimos. Y hoy, si sabemos lo que tenemos en el área metropolitana de Mendoza, es por su mítico libro ya de aquella ciudad de barro, en donde nos cuenta los orígenes con documentación que nadie antes había hallado. Estamos tan lejos de aquella ciudad, nos hemos ido para atrás, se ha degradado, hemos avanzado. ¿Cuál es el análisis que haces a esta altura? Yo creo que el alma de la ciudad de Mendoza es un alma de barro, digamos, en el sentido que el barrio alude al material de construcción de la ciudad y también alude un poco a la fragilidad de la ciudad, ¿no? Nosotros vivimos en un ecosistema muy frágil y me parece que, si bien es cierto que hoy toda la arquitectura se construye en hormigón, armado, etc., hay una fragilidad que le da la propia dependencia que tiene con el agua, y el tema del barro, que ha sido el gran elemento constructor de la ciudad, me parece que también nos recuerda esta fragilidad y este elemento que está en la entraña de la propia Mendoza, el polvo en suspensión. Es decir, seguimos siendo, digamos, una ciudad de barro también. Algunos hablan de la fragilidad del barro y otros hablan de la fortaleza. Yo recuerdo haber leído un libro de Alejandro Bunge, Una nueva Argentina, en donde él destacaba que en el futuro todas las casas del país debían ser como las de Mendoza, de adobe. Libro escrito en 1918, creo que 1918-1920. Hay mucho mito en torno al adobe. Nosotros lo abandonamos porque somos básicamente gringos o descendientes de europeos, o realmente hay un futuro en ese elemento tan básico y sustancial de otras épocas. Es decir, Mendoza al problema del ecosistema y a la fragilidad y la dependencia con el agua le suma el estar en el triángulo más peligroso sísmico, que sería integrado por Santiago, San Juan y Mendoza, ese triángulo de la muerte, que es donde han habido los terremotos más destructivos. Entonces, el problema con el adobe es que nunca se planteó un sistema de construcción que pudiera vincular las estructuras. Entonces era una cosa muy pesada. Tan es así que, por ejemplo, algo que no se suele recordar, porque como nosotros vivimos en el relato vitivinícola, parece que Mendoza siempre hubiera sido vitivinícola, pero en realidad Mendoza era una ciudad molinera. Claro. A punto tal que en 1845 habían 25 molinos hidráulicos en la ciudad. Imagínate la imagen de industriosa que daba esa ciudad, que nada más que en el área urbana existieran 25 molinos movidos por acequias y canales. Esto era una cosa sumamente importante. Pero los molinos eran muy altos. Entonces el terremoto de 1861 no solamente mató gente, destruyó los molinos, y con destruir los molinos destruyó la base productiva de Mendoza. Entonces los próximos años fueron verdaderamente muy dramáticos para Mendoza, porque no existían en aquellos tiempos una posibilidad, no existían ni topadoras para despejar la ciudad, ni camiones para sacar los escombros, y a eso se le sumaba que la economía, el pilar de la economía que había sido la actividad molinera, ¿no es cierto?, había quedado en el suelo. Qué fuerte que suena eso de que una crisis, en este caso provocada por la naturaleza, nos haya llevado a los mendocinos a poder cambiar la matriz productiva, ¿no? Claro. Y hoy en día no nos damos idea de qué hacer cuando la vitivinicultura está en baja. Fíjate que inclusive hay dos... Mira, si uno pensara a Mendoza desde la historia de la ciudad, el terremoto es el gran elemento que marca un antes y un después de Mendoza, porque casi coincide con 300 años y va a dar la oportunidad, el terremoto de Mendoza, de construir esta ciudad moderna que nosotros hoy habitamos, de las calles anchas, de esta ciudad con arboledas, etc. Eso ha sido el terremoto. Y desde el punto de vista hídrico, otro elemento que no se tiene muy presente es que la aparición del zanjón. El zanjón no estuvo desde siempre.
El Sanjón, que hoy mal conocemos como Cacique Guaymallén, que en realidad los huarpes le llamaban Guasap Mayu, que significaba río del Cacique Guasap, va a aparecer en 1757. Y la aparición del Sanjón es el equivalente en el terremoto, en lo que transforma la ciudad, porque quiebra todo el sistema de riego que tenía la ciudad y el sistema de provisión de agua potable, etc. Así que hay dos elementos que tienen que ver con la naturaleza. Uno que es un aluvión, porque el Sanjón existía hasta lo que hoy conocemos como el barrio Batalla del Pilar. Claro. Y desde ahí tomaba el sesgo para irse a Rodeo del Medio y Rodeo de la Cruz. Pero dependía del caudal del aluvión. Claro, entonces cuando vino, posiblemente ha sido uno de estos aluviones provocados por el plomo, y entró en la ciudad, produjo muchísimos destrozos. Es decir, siempre la naturaleza nos ha sacudido y nos ha producido cambios muy importantes a los mendocinos. Ahora, hablamos de una ciudad moderna. Moderna es un término antiguo, de alguna manera. Obvio. ¿No? Porque no es una ciudad que esté a la altura de las circunstancias del mundo, que se pueda destacar como una ciudad, digamos, actualizada. Comparémosla con San Juan nomás, ¿no? Los mendocinos somos muy de compararnos con San Juan y San Luis, le envidiamos obra pública a San Luis, pero mirando a San Juan ha podido avanzar mucho más allá, ¿no? Con avenidas de circunvalación, con grandes avenidas, con mayores espacios verdes. ¿Por qué Mendoza se estancó o a lo mejor estoy equivocado? Yo creo que Mendoza no se ha comparado con San Juan. Al contrario, los sanjuaninos se han comparado con Mendoza. Mendoza tuvo expectativas mucho más arrogantes que compararse con San Juan, porque después del terremoto hay un joven gobernador que se llamó Carlos González Videla, que dijo: no solamente debemos reconstruir una ciudad, sino que debemos reconstruir una sociedad. Entonces, esta nueva ciudad post-terremoto, que fue una ciudad motorizada y construida por los liberales del siglo XIX, va a poner sus ojos muy lejos de Mendoza. Hay dos fuentes en las cuales Mendoza abreva. Por un lado, Sarmiento como embajador en Estados Unidos, que les recomienda a los mendocinos que hagan como en Nueva Inglaterra, que primero plantan los árboles, después construyen los edificios. Y por otro lado, París, como ciudad capital del siglo XIX, con sus calles arboladas, etc. Así que, es decir, curiosa, si uno lee los periódicos del fin del siglo XIX, ¿no es cierto?, decir, hagamos como en París, decía, hagamos como en París. Esa Mendoza, ¿no es cierto?, que estaba mirando a la ciudad más importante del mundo de aquel tiempo, que era París, con las veredas anchas, con los bulevares. Después, a partir de 1950, por ser generoso, diríamos, Mendoza entró en una letanía, entró a hacer la plancha, y ya no hubo grandes obras, no hubo grandes sueños, hemos seguido girando sobre la cuenta de una ciudad que se soñó a fines del siglo XIX, después del terremoto, que tuvo, es decir, si nosotros pensamos que el Parque San Martín tenía más extensión que el casco urbano de Mendoza, es decir, ¿qué obra? Es increíble, ¿no? ¿Qué obra? Bueno, yo ya sé a dónde habría que mirar. Se miró a Estados Unidos, se miró a París. Hoy, por lo menos nos miramos nosotros mismos y reconocemos la Yo creo que somos muy condescendientes los mendocinos, ¿no es cierto? Porque de este achatamiento, de esto habernos apichonado como ciudad, es como que no queremos que nos lo recuerden. Por ahí nos sacuden cuando vemos que otras ciudades han avanzado mucho en los últimos 30 años o 40 años, pero nosotros no tenemos. Es decir, pensemos cuáles son las grandes obras urbanísticas. En el siglo XX la gran obra urbanística fue el centro cívico. ¿Por qué? Porque fue lo único que se concretó del Plan Regulador de 1941, y la gran obra paisajística fue el Parque San Martín. Y después de eso ya no tenemos estos sueños, ¿no es cierto? Y sí, sin embargo, por ejemplo, San Juan, que en 1944 tiene el terremoto, y hay una gran discusión de qué modelo de ciudad hacer, etc. Y con mucha sensatez en San Juan deciden tomar el modelo de Mendoza, el modelo exitoso de Mendoza. Por eso San Juan tiene acequias, tiene las veredas como nosotros, etc. Porque ellos copian el modelo de Mendoza. Es decir, Mendoza es un modelo cabeza de serie. Es un cabeza de serie y sobre todo, ¿no es cierto?, por el ecosistema que Mendoza hace con este tema de las acequias, las veredas anchas y el árbol. Y viendo las acequias ya como último tema, ¿no? Han sobrevivido muchas civilizaciones. Obvio. Con distintos usos. Inclusive hoy puede ser un uso de basurero para mucha gente que
con falta de cultura o de costumbre o de reconocer que tiene ante sí a la historia, no las respeta. Fíjate, hay un gran historiador francés que se llama Fernand Braudel, que él decía, cuando sacamos las batallas, cuando sacamos los reyes, cuando sacamos los gobernantes, lo que queda es la historia. Y si nosotros hacemos eso con Mendoza, sacamos los gobernantes, sacamos las batallas, la guerra, lo que queda son las acequias. Es decir, las acequias es un patrimonio no solamente mendocino, es decir, Mendoza es un cabeza de serie, Mendoza es la que ha dado origen a un modelo de ciudad con acequias urbanas, porque acequias existen en muchos sitios del mundo, en el mundo rural, pero acequias urbanas, casi todas las ciudades latinoamericanas o iberoamericanas fueron fundadas con acequias. Tan es así que México, por ejemplo, tuvo acequias y las perdieron. Santiago tuvo acequias, La Serena tuvo acequias, y todos fueron perdiendo, y Mendoza las conservó. ¿Por qué? Porque Mendoza hacia 1872 hizo un cambio, hizo un clic y en el diseño de las acequias, lo que le permitió cruzar épocas en que estaban muy desvalorizadas por el tema del higienismo, etc. Y Mendoza se ha convertido, casi te podría decir, en la única ciudad que yo conozco de esta envergadura, porque he conocido muchos pequeños poblados con acequias, pero una ciudad de esta magnitud, con acequias en todas sus calles, que le haya permitido tener forestación callejera, etc., es un caso absolutamente único. Y sin embargo Mendoza, por ejemplo, que sería lo único por lo cual Mendoza podría ser declarada Patrimonio de la Humanidad. No tenemos ni una gran arquitectura, no tenemos obras viales, no tenemos, es decir, estas humildes acequias que son los que nos recuerdan la fragilidad del ecosistema, son precisamente las únicas que nos podría dar este salvoconducto a lo que decía un poco este disertante, pues, de ser alguien en el mundo. Y bueno, ya habría que estudiar entonces cuál es el futuro de las acequias, ¿no? Si las seguimos maltratando o si las volvemos a reutilizar para el riego urbano, ¿no? Con eso tan útil, tan escaso que es el agua. Son elecciones que toman las ciudades. Por ejemplo, tomemos el caso de Venecia. Venecia es una ciudad que mantener los canales, Venecia está en un estuario, así que a la salida de ese estuario tiende a taparse esos canales con arena que va trayendo el propio río. Entonces Venecia hizo una cuenta y dijo, ¿qué nos conviene? ¿Tener calles o tener canales? El turismo hicieron número y dijeron, la verdad que nos conviene seguir teniendo canales. Y bueno, y hay un trabajo de dragado permanente de los canales. Mendoza también debería hacer una ecuación de decir, bueno, obvio que las acequias son una incomodidad, las acequias nos incrementa un problema, pero también las acequias nos daría esa posibilidad de ser una ciudad única y que podríamos tener una personalidad. Y no va de suyo que las acequias tengan que estar sucias, ¿no es cierto? Yo he conocido acequias en otros sitios y no están llenas Hay una basura que diríamos que es orgánica, que siempre ha estado en las acequias, que son las hojas, claro, una rama, etcétera, pero no que vos encuentres en un canal un calefón, botella, por ejemplo, un calefón, ¿no es cierto? Una heladera vieja tirada, es decir, pañales, es decir. Y eso me parece que nosotros deberíamos trabajar mucho más de lo que se trabaja. Es decir, acá a veces como que yo en vez de decir Mendoza espíritu grande, esa cantidad de tiempo en la televisión, yo trabajaría esa publicidad para decir cuidemos las acequias, trabajemos. Los chicos lo hacen en las escuelas, seguro, ¿no? Claro. Los chicos tienen más conciencia y ahora, por ejemplo, Irrigación ha sacado un acualibro que se utiliza, es decir, hay muchas posibilidades y es casi como un débito que nosotros tenemos con respecto a esto, porque tampoco podríamos tener una declaratoria de Patrimonio de la Humanidad y que vengan los expertos de UNESCO y digan, pero ustedes mismos no las cuidan. No te quiero decir como acá, a unos pasos nomás frente a la terminal, el estado que tienen las acequias. Entonces, eso, nosotros primero tenemos que valorarlas y cuidarlas para querer que el mundo las valore y las cuide. Muy bien, muchas gracias, Ponte.